Los compañeros y las compañeras que nos acompañan el día de hoy. La diputada Alejandra Barrales Magdaleno, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa. El magistrado Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Licenciado José Agen Ávila, secretario de Gobierno del Distrito Federal. Doctor Luis González Plasencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Diputado David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Sergio Aguayo Quesada, director ejecutivo de Propuesta Cívica. Señora Mira Cárdenas, representante de la Oficina del Alto por los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Natalia Barreto, asesora de Cooperación de Derechos Humanos y Cultura de la Unión Europea. Nos acompaña también el licenciado Juan José García, subsecretario de Gobierno. Delegado de Coyoacán, Raúl Flores. También está con nosotros el diputado Julio César Moreno de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. El diputado Guillermo Orozco de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Y el diputado Raúl Nava, coordinador parlamentario. Muchas gracias a todos ellos. Recordarles que desde mayo de este año hemos venido realizando un ejercicio inédito entre la sociedad civil, la academia, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, por supuesto, acompañados por la Comisión de Derechos Humanos del DF, el Gobierno de la Ciudad, el Tribunal, la Oficina del Alto Comisionado y por más de 200 expertos y expertas que contribuyeron en cada una de las mesas. El objetivo fue impulsar en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa retomara las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos del DF e hicieran públicas la agenda que hoy se va a presentar. Desde fundar Centro de Análisis e Investigación, consideramos un éxito haber podido dialogar con las y los diputados, poder haber hecho un ejercicio de interlocución donde ellos supieran la posición de la academia y de la sociedad en cada una de las líneas de acción. En fin, vamos a dar inicio a este evento el día de hoy, otorgándole la palabra al diputado David Razú. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos los que se encuentran aquí hoy presentes, a mis compañeras y compañeros en el presidium ya presentados por Jacqueline Loast. Les agradezco mucho su presencia y no solo la presencia, sino el trabajo que cada una de las instituciones y organizaciones aquí representadas han invertido dentro de lo que se presenta el día de hoy. El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, como ustedes saben, siguiente por favor, es un instrumento que fue diseñado a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas como testigo de honor, de la Comisión de Derechos Humanos, del Gobierno del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia y desde luego de la Asamblea Legislativa. Si no lo ponemos tan romántico, está un poquito… Gracias. Ahí yo creo que está bien.
De este programa se elaboró con el concurso de todas estas instancias, se elabora el diagnóstico de derechos humanos y se llega al programa de derechos humanos que estamos comprometidos a avanzar y que es un ordenamiento, y quiero reiterar lo que se ha dicho muchas veces, único en el mundo. Derivado de lo anterior, ya en la Asamblea Legislativa, siguiente por favor, en la quinta legislatura, decidimos y se suscribieron 2 puntos de acuerdo por unanimidad del Pleno de la Asamblea Legislativa de que avanzaríamos en las líneas del programa de derechos humanos a nivel legislativo. En la Comisión de Derechos Humanos lo que se decidió hacer, en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, lo que se decidió hacer fue no hacer esto aislados y decir, bueno, vamos presentando iniciativas sin que haya habido un diálogo, y a propuesta de la sociedad civil, siguiente por favor, se arrancó durante todo el periodo de receso del presente año un trabajo para dialogar con expertos, con organizaciones, con instituciones académicas y abordar distintas líneas que fueron acordadas para el programa de derechos humanos del Distrito Federal. Siguiente, por favor. Hubo, como ustedes pueden ver, un conjunto muy amplio de organizaciones convocantes que en conjunto, siguiente, por favor, con las instituciones que participaron, tanto la Comisión, el Gobierno de la ciudad, el Poder Judicial, desde luego, del Distrito Federal, así como la Asamblea, llegamos a la definición de avanzar en 13 ejes, 13 grandes ejes temáticos. Uno, el que tiene que ver con la Ley de Derechos Humanos del Distrito Federal, misma que ahora comentaré. No es posible avanzar como ley y nuestro presidente del tribunal me parece que fue muy claro en eso durante las mesas. El derecho al acceso a la justicia y al debido proceso, derechos de las y los jóvenes, de las mujeres, transparencia, reforma penal, derechos de las personas privadas de la libertad, derecho a la igualdad y a la no discriminación, un sistema de derechos, de protección de derechos de la infancia, en donde ya hubo un avance importante, derechos de las víctimas de trata de personas y explotación sexual, derecho a medio ambiente sano, derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad, integridad y seguridad personales. Estos fueron los grandes ejes sobre los que se trabajó. Siguiente, por favor. Y durante más de 3 meses, casi 4 meses, se estuvo trabajando en mesas todas las semanas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante las cuales hubo 55 mesas, hubo 225 expertas y expertos que asistieron, 51 moderadores, la presencia y la representación de 7 organismos públicos, de 6 instituciones académicas, 40 organizaciones de la sociedad civil, así como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. También se contó con diputadas y diputados integrantes de todos los grupos parlamentarios en distintas mesas, desde luego, no en todas, de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Con base en todo este esfuerzo de 3 meses, se llega el día de hoy a una propuesta con un conjunto de iniciativas que muy brevemente, en obvio de tiempo, querré describir y que además estaremos discutiendo a lo largo de todo el periodo y que deberán ser procesadas legislativamente. La primera es la Ley del Programa de Derechos Humanos. Este programa del que tanto hablamos y que se ha convertido en un eje de la política pública para la Ciudad de México, este programa requiere de una garantía de obligatoriedad y de transeccionalidad, es decir, que sea una política de Estado y no solamente un programa de gobierno. Y eso quienes podemos hacerlo somos precisamente quienes estamos en la Asamblea Legislativa, garantizando su obligatoriedad, su continuidad, su renovación, es decir, no puede ser siempre el mismo, tiene metas específicas de corto, mediano y largo plazo, y desde luego la institucionalización de su comité coordinador. Quiero decir que quisiéramos, desde luego, por las características de nuestra ciudad, tener una ley de derechos humanos. Desafortunadamente, mientras la Federación no le dé a esta ciudad, a este motor de la economía y de los derechos que es la Ciudad de México, la mayoría de edad, no podemos, y lo tenemos claro, hacer una legislación en materia de derechos humanos. Lo que sí podemos hacer es avanzar en una ley del programa de derechos
humanos. Siguiente, por favor.